Padre Celestial, te alabamos en esta mañana. Bendecimos tu nombre y nos humillamos ante tu grandeza y tu poder. Gracias por la oportunidad de llegar a tu casa, de adorarte, Señor, de escuchar tu voz por medio de tu palabra, las alabanzas, Señor, y todo aquello que hacemos, porque es para la gloria de tu nombre, Señor, que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén enfocados en Cristo, a que veamos, Señor,
la E de pesca, que es educación, enseñar, educar al pueblo de Dios. Hermana Marta, a todos los maestros y los que están colaborando, pasen, no importa. Yo tengo mucha gente que me ayuda y gracias a Dios por cada uno de ellos, que viene siendo la hermana Saraí, la hermana Liz, Dara, la hermana Sonia, el hermano Cucue, Julio, que está sin parar, ya tiene como 5 años, y Julio y Mira no está, y Saori, que también ya está. ¿Quién más? Ya están todos. Hermano Miguel está también acá atrás. Miguel está acá atrás. Cada uno de los que en la clase de niños, la hermana Ellos Filipa. son parte de la escuela dominical, ellos son nuestros maestros, los que se preparan cada semana para traernos la palabra. Luego después tenemos también las hermanas que nos ayudan, casi en la mayoría de las iglesias cuidando niños. Pero yo les quiero decir que aquí no estamos cuidándole a esos niños, aquí no es una guardería. Aquí es una escuela donde venimos a aprender y nosotros les queremos ayudar, dándoles una pizquita solamente para que ustedes durante la semana la hagan crecer. Y las hermanas también se preparan con una historia al nivel de los niños, entonces tenemos ahorita dando clases a los niños hasta 6 años. La meta es darles clases especiales para que hasta los 10, pero por ahorita necesitamos gente que quiera involucrarse también y nos quiera ayudar en aquello. Pero está la hermana Felipa con su esposo que nos ayuda, está la hermana Gina que no está Lisette que ya está aquí. Si gusta hermana Felipa y el hermano pasar por favor. Está la hermana Reina, la hermana Gisela, me digan los nombres porque me dije que era media iglesia. A ver hermana, ayúdame, ¿quién más? La hermana Blanca Rodríguez, ¿quién más? Ana Cucue, Lisette ya está aquí, la hermana Felipe, la hermana Reina y Blanca Rodríguez. Hermano Carlos. Y las niñas Litzy y Katy y Samantha. Katy y esta. Ay, no tengo aquí el nombre. El hermano de mía es Samantha. Como dice ahí, juntémonos, agarremos la cuchara, la espada y sigamos trabajando. Y si usted está ahí, incluya, se hable con cada uno de nosotros, ¿verdad? Diga, pastor, yo quiero colaborar aquí, o hermano, yo quiero apoyar en esta área. Falta gente que venga a limpiar o a cortar el pasto con el hermano Lalo, hacer algo. Pero también compartir el evangelio. Hay que llevar carteles para anunciar el festival que ya viene a las tiendas, ¿verdad? Muchas cosas que hay que hacer para que Dios siga y guiando y ayudando en lo que hemos de hacer para su honra y gloria. Vamos a orar, a poner a cada uno de estos del grupo en manos de Dios y a cada uno de ustedes para que nos unamos en colaboración del trabajo de Dios. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por la oportunidad de colaborar contigo. Somos colaboradores tuyos en tu obra. Señor, no hacemos muchas veces lo que debemos, te pedimos perdón. Y también cuando nos desanimamos, porque como Pedro, volteamos a ver las olas del mar en lugar de estar viendo y poniendo nuestra mirada en ti. Permítenos hacerlo así, que tú nos guíes, que podamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en tu Hijo Jesucristo. Yo proclamo el que la cruz por mí.
Puede sentarse y que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Queremos tomar este tiempo para orar por las etnias. Y nuestro hermano José Luis, el pastor, va a compartir el mensaje el día de hoy. Recuerde que estamos en un mensaje. Puede estar acá, hermano, no hay problema. Oramos por las etnias y recordamos que estamos unidos por la sangre de Cristo, pero hay varias cosas que nos unen. Como venimos diciendo, una familia, somos de una familia. Dios nos adoptó y nos sacó de la familia del enemigo. Conociéndonos como éramos, decidió adoptarnos en su familia. Así que si somos hijos de un mismo padre, no se fije en el otro, tú eres, no. Si Dios lo adoptó, ayudémoslo a crecer, a avanzar. Hoy vamos a hablar de que estamos unidos por una... ¿cuál es el mensaje de hoy? Ya se lo dio el mismo espíritu. El mismo espíritu, próxima semana en una misma esperanza gloriosa. Aquí lo tiene en su boletín, ¿verdad? La siguiente, bajo el gobierno de Cristo, una sola fe, un solo bautismo y seguimos, ¿verdad? Hasta el primer domingo de agosto, de octubre, en que vamos a hablar de la última cosa que menciona el apóstol Pablo que nos une. Así que estamos unidos y ahí es una lucha, porque recuerda que el diablo nos quiere poner al otro como enemigo. No somos enemigos. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra el diablo y sus huestes. Así que el otro simplemente a veces el diablo lo está usando, como a Pedro. Oremos por él, quizá digamos, le piensa en lo que estás haciendo. El diablo te puede estar usando, pero a lo mejor también a nosotros. Así que temblemos y digamos, Señora, úsame, no dejes que el diablo me use. Vamos a estar siendo usados por Dios y uniéndonos más cada día, porque tenemos que estar unidos como el pueblo de Israel. Ya lo vimos en Nehemías 4, para vencer al enemigo y construir la muralla que el Señor quiere que construyamos. Cada semana oramos por un grupo no alcanzado. También les recordamos que ya viene el festival de septiembre 17. El pastor Ariel, perdón, yo creo nos va a dar más información. Nos va a dar quizás volantes para llevar, para pegar en las tiendas. Invitar a la gente. ¿Cuál es el propósito del festival? No solamente que la gente se divierta, sí, se van a divertir. Somos hispanos, hay que disfrutar. Pero ellos van a ver un pueblo que se divierte sanamente. Y además van a llevar un folleto, una invitación. Hemos tenido personas que después regresan porque ven, oye, ¿cuál es el secreto de una diversión sin alcohol? Una diversión sin malas palabras, una diversión sin estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Sino divertirse sanamente, adorando a Dios, porque tenemos momentos breves en que compartimos el mensaje. No es para predicar, es para compartir brevemente y más que nada con su vida, con folletos, ¿verdad? Y vamos a tenerlo para... Así que no se lo pierda. Y el próximo domingo, pregúntale al Paz. En la mañana tenemos la celebración, pero en la tarde a las 6 tenemos un tiempo de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, mándemela por texto. Aquí está mi información, o por correo electrónico o por WhatsApp. Y entonces le incluimos hasta donde nos alcance el tiempo, para poder compartir qué dice Dios en su palabra, ya sea de la vida cristiana o de alguna pregunta de la Biblia. Y luego celebrar la cena del Señor, próximo domingo, 6 de la tarde, además del de la mañana. Y vamos a orar por los Fulacunda. Tradicionalmente los Fulacunda han sido pastores de ovejas en toda África Central y Occidental. Sus orígenes vienen del pueblo Fulani, los cuales se casaron con sultanes, se casaron con otras etnias en Senegal. Con el tiempo, sus descendientes fueron conocidos como los Fulacunda. Los 2 millones de Fulacunda son extremadamente musulmanes y permanecen firmes en sus creencias. Por predicar el Evangelio de Jesucristo, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados, usted y yo somos llamados. Ya les he dicho las 4 secciones principales del llamado en unos domingos atrás. Llamado es dar nombre. Usted se llama hijo de Dios. Llamado para recibir una misión. A usted se le ha llamado
para ir a predicar el Evangelio. Tercero, se le ha llamado a tener comunión con Dios. Y cuarto, un día nos llamarán a juicio. Y Dios nos llamará a juicio. Lo que usted haga con su vida en Cristo, un día será confrontado, un día se le confrontará por lo que ha hecho o no ha hecho en Cristo Jesús. Y dice que Él nos ha llamado. Todos ustedes y yo somos llamados fuera del mundo, llamados a servir a Dios, llamados a consagrarnos ante la presencia y la gloria de Dios. Entonces, usted y yo somos llamados por el Señor Jesucristo para adorarle, para bendecirle, para predicar su palabra. Pero tenemos que mostrar ciertas características de la predicación de la palabra. Debemos ser humildes. En una de las películas de policía, Dirty Harry, personificado por Clint Eastwood, viene un hombre grande, violento y lo ataca. Y cuando lo ataca, Eastwood saca el revólver que siempre cargaba un mando 44 y le saca el revólver y le dispara y le dice al final, "Men have to know his limitations." Le dice, un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Ese es el significado de humildad. Nosotros no somos de tan grande alcurnia. El apóstol dijo que éramos pecadores. La Biblia dice que somos pecadores. Dios nos confronta con su verdad y nos dice que nosotros no somos de muy alto vuelo. Somos pecadores, pero el apóstol Pablo nos ha dicho que Él, Dios, nos ha escogido, nos ha redimido, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha escogido como sus hijos, nos ha declarado familia de Dios. Dios ha hecho una obra extraordinaria, eso es lo que nos dice todos los primeros capítulos de Efesios. Dios ha hecho una grande obra en nosotros. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Pero todo esto Pablo nos lo recuerda, todo lo que Dios ha hecho para decirnos que tenemos que aprender a ser humildes. Entonces, humildad es alguien que reconoce sus limitaciones, pero tiene que ver también con un concepto figurado de mente baja, pegado a la tierra. En otras palabras, no somos de alto vuelo, somos terrenales. Por eso, y eso es lo que significa humildad, y se nos pide ser humildes. No querer demostrar que somos gran cosa, no querer demostrar que tenemos tantas cualidades, no ser soberbios, no ser arrogantes con nuestra manera de ser. Por el contrario, parte del espíritu de unidad tiene que ver con la amabilidad. Cuando la gente entra por esa puerta, sonríale, muéstrele la caja de dientes y dígale, bienvenido, me alegra tenerle hoy. Y si puede darle un abrazo como de oso, mujer con mujer, hombre con hombre, por supuesto. No aprovechemos y no hagamos desorden en una situación de querer demostrar que somos muy amables. Pero seamos amables, hagamos sentir a la gente bienvenida, hagamos sentir a la persona que son parte de la familia, pero que son sinceramente parte de nuestra familia. Cuando las personas vienen y entran por esa puerta, usted no sabe qué problemas traen. Muchas personas vienen cargadas, sufriendo de desprecio, alguien les ha despreciado, tienen un trabajo quizás fuerte, difícil, donde los jefes los han maltratado durante la semana. Quizás su esposo la ha maltratado y constantemente le dice, bruta, no sirves para nada, lo cual no se debe hacer. Quizás, por el contrario, es usted hombre y la esposa siempre anda insultándole y poniéndole el suelo. Quizás usted es hijo y ha recibido de su padre o su madre maltrato, porque cuando somos criados en un hogar donde se nos maltrata, aprendemos a ser maltratadores.
y la amabilidad en la iglesia ayudará a la persona a levantar su espíritu, ayudará a sentirse mejor. Cuando usted le dice a una persona bienvenida, cuando le da un abrazo, cuando usted le dice aquí estamos para ayudarte, cuando le dejas entender y comprender que puedes confiar en ti, en él, en ella, la persona siente que pertenece a algo. No solo pertenece, sino que se siente mejor. Hoy el mundo es agresivo. El mundo es terriblemente agresivo, sobre todo en contra de las cosas de Dios. Por eso necesitamos personas que muestren humildad ante las dificultades, ante el mundo, pero también que sean amables para levantar el ánimo de las personas. Ahora, mostremos un mismo espíritu al ser pacientes y tolerantes. Versículo 2a dice: sean pacientes unos con otros. Paciente significa ser aguantador. Aguante. Hoy nosotros no queremos aguantar, ¿cierto que no? Se nos ha enseñado a defender nuestros derechos. En la paciencia no hay prerrogativa de derechos, sino es de comprender a las personas, de entenderlas. Pero sobre todo, la paciencia tiene que ver con el aguante ante las circunstancias agresivas del mundo. Y esto es importante porque la paciencia tiene que ver con la confrontación externa, pero la tolerancia tiene que ver con la paciencia y la tranquilidad dentro. En otras palabras, la iglesia es agresivamente atacada por el mundo, por los ateos, por los que no creen en Dios, por este sistema secular que vivimos, y tenemos que aprender a ser pacientes y a mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, en lugar de ser agresivos, en lugar de ser violentos. Pero en la iglesia usted va a encontrar personas inmaduras. Muchas personas conocen a Jesucristo y no se preocupan por crecer, por madurar en la fe. Vienen a la iglesia como rutina, vienen a la iglesia cada semana. Es más, vienen al templo el domingo a la mañana groguis. Se acostaron a las 2 de la mañana viendo televisión, jugando video games. Se pasaron la noche celebrando en fiesta, no sé, no estoy diciendo que beban ni nada, y espero que el cristiano entienda que no debe beber. Beba agua, es bueno para la salud. Pero necesitamos entender, amados, que como cristianos tenemos que madurar, tenemos que crecer, conocer el amor de Dios y aplicar la verdad de que el Evangelio, cuando viene a la vida, impacta nuestra mente y nuestra ética. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Nuestra ética tiene que cambiar. Es decir, ética tiene que ver con acciones. Todas mis acciones cambian. Toda mi manera de actuar cambia porque el Espíritu Santo ha impactado mi ser interior, y por tal razón mi mente y mi manera de pensar empieza a cambiar. Ya no soy igual, ya no pienso igual, ya las cosas que antes anhelaba y deseaba, ahora no las quiero. Entonces, como hay personas en la congregación que no les gusta, que no se esfuerzan, que no son disciplinados a crecer, se la pasan en una esquina mirando y diciendo: mira este hombre, ¿quién se cree que es? Mira el pastor, mira, siempre haciendo esto, siempre diciendo lo otro, pero él, y siempre están dispuestos a criticar. Cuando alguien los confronta, les dice: tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, tenemos que mostrar amor, tenemos que ser amables, tenemos que ser personas de oración, tenemos que ser responsables. Dice: ¿y ese qué cree que es?
Mi papá, ni a mi papá le hago caso. Y es verdad. Mucha gente es así. Ahora, necesitamos tolerancia para aguantar a aquellos que son críticos, que son agresivos, que andan amargados, andan como... siempre están dispuestos a contestar. Hay personas que siempre quieren ganar toda discusión. Déjenlos que ganen todas las discusiones de... Ore por esa persona. Pídale a Dios que le cambie, que le transforme. Mantener un espíritu de humildad en la iglesia no es fácil. Busque 100 monkeys, y pónganlos juntos para tomarle una fotografía a ver si puede hacerlo. Muchas veces en la iglesia es igual. Es muy difícil porque cada quien viene a la iglesia con su propia agenda, su manera de pensar, lo que le enseñó su abuelo, lo que le enseñó su papá, lo que le enseñó su mamá, y muy probablemente le ha enseñado cosas muy buenas, pero también le ha enseñado resabios, cosas que no son conforme a la verdad, o mejor, que no son conforme al Evangelio, que no son conforme a la palabra de Dios. Y todas esas cosas empiezan a entrar en ebullición, empiezan a moverse en medio de la congregación y empiezan a crear una cierta característica en la iglesia. Por tal razón, cuando usted ve una iglesia impaciente, donde no hay tolerancia, no se pregunte, ¿qué anda mal? No. Simplemente diga, esta iglesia necesita someterse a la guía del Espíritu Santo. Cuando usted ve un hogar, cuando usted entra a un hogar y lo ve todo desordenado, un zapato por allí, una camisa por allá, oliendo a todo menos a bueno, puras aromas del Sahara, usted pregúntese, ¿quién habita aquí? ¿Dios o otro espíritu? Porque en el Espíritu de Dios siempre está a la disposición del alma a caminar en paz, a manifestar el gozo de la vida, a alegrarse con sus hermanos. Y esto me lleva al tercer punto, que es vivamos de acuerdo al Espíritu de Dios. En el versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y aquí yo quiero abusar del sermón, porque tuve muchos pensamientos sobre el mensaje de la semana, y después de que lo diseñé, lo hice, yo no podía decirle al pastor, quiero cambiar el mensaje. Entonces me quedé meditando y dije, lo que voy a hacer es abusar un poco del mensaje y voy a decir algo sobre la obra del Espíritu Santo. Miren, nos dice la Escritura que Dios nos eligió, y la elección es algo remoto en tiempo. En el principio, antes de ser creado, Dios escogió un pueblo para su Hijo Jesucristo, y sin que usted y yo fuésemos embrión aún, el Señor nos escogió para la gloria de Jesucristo. Ahora bien, al nacer empezamos a caminar y en algún momento el Espíritu Santo impactó nuestra vida, nos impactó, nos tocó, nos hizo entender y comprender varias cosas. Una de las cosas que nos enseñó era que éramos pecadores. Y eso es lo primero, somos pecadores. Después nos hizo entender que había una solución, el amor de Dios a nuestro favor hacía o hace que nosotros digamos, Dios, creo en ti, Jesús, sálvame. Eso es obra del Espíritu Santo aplicando la obra redentora en nuestro corazón. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¡zoom!, el Espíritu Santo viene y nos conecta a un cable de alta tensión que es cósmico. Ni Superman, ni el Hombre Araña, no gasten plata en el Hombre Araña en la película, porque no es igual al poder y a la gloria de Jesucristo. Es sumamente poderoso, nos regenera, nos cambia el ser interior,
Cambia el ser interior, por tal razón cambia nuestra manera de pensar. Por primera vez, cuando el Espíritu Santo, cuando usted cree en Jesús, el Espíritu Santo te bautiza, es decir, te introduce en el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por primera vez tus anhelos son santos. Gloria a Dios. Por primera vez deseas hacer la voluntad de Dios. Y quizás no sepas cómo, porque todavía no conoces todo, pero el Espíritu Santo te va guiando a través de su... Lea la Biblia, coma Biblia, medite en la Biblia, masculle Biblia y ore. Ore. Que tu oración y la mía no sea como la del muchachito que tenía hambre y el papá le dijo, te toca orar, y dice, Espíritu Santo, amén. Y a veces nuestra oración es igual. Amados, el Espíritu Santo nos redimió, nos trajo a la obra de Jesucristo, aplicó en nuestro corazón, en nuestro ser interior, la obra de Jesucristo y nos apartó y nos separó para Dios. Es decir, nos santificó, nos hizo santos, apartados, separados del mercado del diablo y ahora poniéndonos cara a cara con Dios para servirle y adorarle. Y ese Espíritu Santo continúa a través de todo el tiempo mientras vivamos hablándonos del amor de Dios, de la verdad de Dios, de la esperanza de Dios, de la fortaleza de Dios. Por eso digo todo esto, para poderles hablar de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es tu esperanza? Que somos astronautas, que vamos para la eternidad, que somos parte de la gloria celestial, pero nosotros a veces somos muy terrícolas. Aquí la tierra, aquí la tierra. No, nuestro corazón tiene que hincharse constantemente con la verdad de que hay una patria celestial, que hay un terreno más arriba, que hay un lugar especial donde Dios habita y nos espera, donde nosotros ya somos ciudadanos, donde Dios ya nos ha sentado en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén. Ahí estamos. ¿Dónde estás hoy? No tengas miedo, no tengas temor de que si eres salvo o no eres salvo. Si eres salvo, caminas y haces las obras de Dios. Pero si no eres salvo, andas dando pasos un rato afuera, otro rato adentro, otro rato afuera, otro rato adentro. Hoy como que soy salvo y más tarde, voy a hacer lo que me gusta. El Espíritu Santo entra a tu corazón, te bautiza y te llena de la esperanza gloriosa de que vas para la patria celestial, que te espera un cielo, que te espera una eternidad a la presencia de Dios y que la obra de Jesucristo va a ser consumada a plenitud y en totalidad cuando vayas de esta tierra a la eternidad. He notado que aquí hay muchos hombres solos. Eso es un peligro, sobre todo si son casados y dejaron a su mujer en otro lugar. ¿Cómo controlar mis apetitos, instintos sexuales? Entendiendo que amo a Jesucristo, que Él me ama y que mi destino es eterno. Que pase lo que pase, los jóvenes que pasan por este mundo metiéndose en líos, en problemas, porque en ocasiones lo hacen por inocencia, porque no conocen, porque no saben cómo ayudarse, entendiendo y comprendiendo que más que de aquí eres. Pero todo nos enseña que vivimos para este momento. Hay que ser felices, hay que ser gozosos, hay que ser positivo. Eso ayuda. De hecho, el Evangelio tiene un aspecto positivo, esperanzador, porque es de esperanza. Vamos hacia la eternidad, pero no para vivir aquí. Entonces, amados, vivamos de acuerdo al Espíritu de Dios en una misma esperanza. ¿Para dónde vamos? Para el cielo,
para nuestra patria celestial. ¿De dónde somos ciudadanos? De la eternidad. Vivimos aquí, nuestros pies están sobre la tierra, pero nuestra mente y nuestro corazón está conectado con el cielo, amados. Vivamos como un cuerpo en un mismo espíritu. Pues hay solo un cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo. El Espíritu Santo no obra en nosotros para crear varios reinos. Hay un solo reino, el reino de Dios. El reino de Dios significa el reino de autoridad o su lugar, el lugar donde Dios ejerce su poder. Y el poder de Dios es ejercido en el universo, pero le ha dado el reino a Jesucristo para que cuando viniera a la tierra mostrara y revelara la gloria del Padre y nos enseñara el gobierno de Dios, trajera con Él, cuando vino a la tierra, trajo con Él el reino de Dios a la tierra, pero un día Él mismo pondrá ese reino en las manos del Padre y Dios gobernará plena y totalmente el universo. Hasta ese momento, nosotros mientras estemos vivos estaremos luchando, estaremos pasando por situaciones, tendremos la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Estoy tratando de hablar menos de la carne y ahora con la versión nueva, naturaleza pecaminosa. No, que el pastor me regaló una Biblia, entonces estoy usando el lenguaje de la nueva Biblia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Como el borracho cuando lo llevaban a las patadas? ¿O bien? Vamos bien, ¿no? Ok. Fantástico. Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros, no para hacer varios reinos, donde podamos satisfacer nuestro orgullo, nuestro ego, y ser reconocidos como, yo soy el gran predicador. No. Viene alguien con 2 o 3 palabras y le habla a un grupo de personas y se convierten porque el poder del Espíritu está obrando en ellos. Por muchas palabras. Yo recuerdo, uno de mis maestros de seminario, era en ese momento maestro mío, pastor de nuestra iglesia, era pastor interino, era líder étnico de misiones. Y entró un muchacho brasileño a la iglesia y empezaron a hablar en inglés. Y duraron, no sé cuánto, 1 hora, 1 hora y media, hablando, y empezaron en inglés, pasaron a portugués y luego terminaron en inglés, y hablaban de teología, de teólogos, de filósofos y todo. Y yo recién empezaron el evangelio y yo me quedo oyendo eso, y yo fascinado oyendo todo el conocimiento y la sabiduría de estos hombres. Y al final, ¿qué pasó? El hombre salió igual de impío a como entró. El pastor perdió todo el tiempo hablando con él. El hombre volvió a su mundo sin Cristo y sin esperanza. Nuestra sabiduría no tiene ninguna relevancia, sino es guiada y dirigida, saturada por la obra extraordinaria del Espíritu Santo. Nosotros no estamos para mostrarnos, para dejarle entender a ustedes cuánto sabemos. Porque si el Espíritu Santo no toca, si el Espíritu Santo no ilumina, y si nosotros no nos dejamos usar de Dios, nuestras palabras se las llevará el viento. Como también es posible que una sola palabra que digamos, ¡pah!, si estamos sometidos a Dios, si caminamos conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa que digamos se moverá a favor del reino de los cielos, de las personas, y caminarán de acuerdo al amor, a la bondad y a los planes de Dios. Amados, como iglesia del Señor debemos reconocer que es la Escritura nuestra norma de fe. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Por favor, leamos la
Nuestra mente está saturada de mundo. La televisión nos mete comerciales que están saturados de sexo, cosas materiales, en fin, todo lo que tiene que ver con este mundo. El cine igual. Las redes sociales están llenas de chismes, de mensajes de los artistas, y a mí qué me importan los artistas si no conocen de Dios y no hablan de Dios. Me importa 5 centavos. No los desprecio como personas. Pero si ustedes notan, ¿cómo es que se llama esto ahora? Los creadores de opinión, ¿cómo es que se llama eso ahora? Opinion makers o something like that. Cualquier persona se para hoy en un micrófono con una cámara de video y empieza a mandar mensajes. Esa es la que buscaba, influencers. Y empieza a mandar mensaje, y el influencer, y entonces empiezan a meter una idea, y empiezan a meter, y muchas veces ni saben lo que están hablando. Bueno, yo les invito a que sean influencers. Tomen la palabra de Dios. Métase en ayuno y en oración. Busque la sabiduría de Dios. Dile a Dios que te ayude a someter tu naturaleza pecaminosa para hacer su voluntad. Esta congregación, esta ciudad, esta nación necesita el impacto del Evangelio, necesita hombres, mujeres comprometidos, no con un partido político o con eso, sino con Dios para hablar de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios, de un juicio que viene, tarde o temprano vendrá. Si ya la gente se ha ido, se va al infierno si no conoce a Cristo, y perdónenme la franqueza, pero si no conoce a Cristo, al infierno irá. Pero si conoce a Dios, irá a la presencia de Dios, y esa es nuestra esperanza. Y por eso estamos aquí, para predicar, y como cuerpo debemos todos caminar en la misma idea de que un día estaremos en la presencia de Dios. Un día estaremos frente a frente con el que nos hizo, con el que nos creó. Por tal razón, vayamos quitándonos la piel terrenal. Vayamos despojándonos plena y totalmente de todos esos conceptos, ideas que nos parece que vamos a vivir toda la vida en este lugar. No. Yo no sé cuándo usted va a morir. Posiblemente le falten 100 años para morir. Posiblemente le falten 50. Son muchos años para una vida. Posiblemente le falten 2 horas. ¿Estás seguro de que irá al cielo? Si ha conocido a Dios, ¿ha impactado la vida de alguien con el mensaje de salvación? ¿Apoya el ministerio de la iglesia en oración? Cuando hay que salir a evangelizar, se sale a evangelizar, dice: aquí estoy. Dice: un Señor, un bautismo y un Padre. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Jesús es nuestro Señor porque nos compró con su sangre en la cruz. Gloria a Dios. Por eso Él es el Señor. En su humillación, en su entrega, al subir a la cruz, al no dejar de lado la cruz, sino subir a la cruz, se sometió a la voluntad del Padre, compró salvación para nosotros, y esa salvación lo hizo nuestro Señor. Jesús es el Señor de nuestra vida, pero no solamente viviremos para Él como Señor, sino dice un bautismo. Nos bautizamos en la idea, nos bautizamos en la fe, nos bautizamos en la confianza de que el Señor es quien dice que es y que nos trae relación con el Padre Celestial. Padre es el iniciador de la vida, el que genera la existencia. Por tal razón, cuando Jesucristo vino y nos reveló al Padre, nos reveló el origen de la vida. Nos enseñó que hay un Padre extraordinario y maravilloso,
Mi padre murió y ahora lo amo más que nunca. Así son las cosas. Pero aprendí a amarlo cuando le entregué mi vida a Jesucristo. Antes de eso, mi padre y yo teníamos problemas. Él era alcohólico y yo era drogadicto. Yo le mataba las cerdas de cría. Él me trataba duro y yo le hacía maldades. Le ponía puntillas a las llantas del carro, una adelante y una atrás en cada llanta. Yo trato de entender a los jóvenes, porque me acuerdo que ayer yo era joven, ayer nomás. Yo trato de entender a los jóvenes porque a veces los padres no los tratamos como debemos tratarlos. Pasan por situaciones duras y difíciles. Pero Dios, que es Padre, nos entiende y envió a Jesucristo para que se identificara con nuestra debilidad, con nuestro dolor, con nuestra desesperanza, para que impactara con el mensaje de salvación nuestras vidas. Yo dejé de tener odio a mi Padre y agresividad en contra de Él cuando le entregué mi vida a Jesús. Fue en ese momento que mi vida empezó a cambiar. A los 13 años salí de casa. Mi papá me mandó a estudiar lejos, a 18 horas de distancia, porque le dijeron, el hijo suyo es marihuanero. Y a mi papá le daba miedo eso, porque él había vivido historias de que marihuaneros habían matado al padre y todas esas cosas, y me mandó lejos para que estudiara. No quiero entrar a hablar de las experiencias de ese tiempo allá, pero cuando le entregué mi vida a Jesucristo, salí a los 13 años de casa y no volví a casa sino a los 19 años, y venía por pocas semanas y me iba. Después empecé a trabajar lejos de mi ciudad, en la selva, por eso es que soy salvaje, en la selva amazónica, lejos de casa siempre. No volví a casa. Y una vez yo estaba orando, y de esas noches en que uno derrama su corazón delante de Dios, y le estaba diciendo, Señor, hace ya un tiempo, le estaba diciendo, Señor, yo prácticamente viví sin padre. Y Dios me hizo entender que Él había sido mi padre, que Él me había guardado, que Él me había cuidado, que Él me había llevado por todos esos caminos que anduve de mala manera. Él me guardó, me protegió y me cuidó. Si usted cree que nadie lo ama, el Padre Celestial te ama. Por eso envió a Jesucristo, y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, ¿cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es bueno, inmensamente bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera, de tal forma que te ama. Y el amor de Dios no se compara al amor de las mujeres, ni el amor de Dios se compara al amor de la madre, ni el amor de Dios se compara a ningún otro amor, porque el amor de Dios es superior, extraordinario, supremo. Amén. Por eso, la iglesia debe entender que necesita vivir bajo el señorío de Jesucristo, bautizados, introducidos, tomando la decisión de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver también que somos bautizados en una misma fe, en una fe, la fe de la Escritura, la fe de la palabra de Dios. Todos debemos caminar en esa dirección si queremos preservar el espíritu de la unidad en la iglesia. El domingo pasado les hablé de la importancia de estar juntos, de trabajar juntos, de los ministerios y las operaciones en la iglesia guiadas por el Espíritu Santo a través del llamado de Dios a su pastor, nuestro pastor,
Y ese llamado provoca la visión de Dios para la iglesia y la llegada de todos y cada uno de nosotros a este lugar es la provisión de Dios para la iglesia. Usted tiene algo que hacer en este lugar. Usted fue traído por Dios porque Dios le trajo a servir a este lugar. Dios le ha dado dones, talentos, experiencias para que usted los aplique en este lugar. Hable con el pastor, dile, estoy dispuesto a servir, pastor, muéstreme y deje que Dios también te use a formar la unidad. Caminar en el espíritu de unidad siendo humilde, paciente, tolerante, amoroso, comprensivo. Y son una cantidad extraordinaria de características del espíritu de la unidad. Cuando Dios ve a una iglesia unida, amante, cariñosa, amorosa, la gente quiere saber, la gente quiere preguntar, ¿por qué estos locos son así? ¿Por qué son tan corridos de la cabeza que se la pasan felices, contentos y todas estas cosas? Porque hay un espíritu superior al del mundo en nosotros que nos lleva a someternos a la voluntad de Dios y nos lleva a aceptar su plan para nosotros y nos lleva a aceptar la visión de Dios para la iglesia y nos lleva a comprometernos con la iglesia para hacer la voluntad, cumpliendo con el señorío de Jesucristo, manteniendo la misma fe y sometidos al amor regio del Padre. Señor los bendiga a todos, que tengan un feliz día. Nuestro pastor ahora con nosotros. Que repitiéramos el versículo para memorizar. Ah, sí, perdón, se me olvidó. Qué bien, qué pastor. Adelante. Vamos a repetirlo juntos. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Colosenses 3, 14 y 15.